Estimados estudiantes, quienes hablan es el asistente de aprendizaje a distancia Daniel Pachas Vélez, que en esta ocasión, a través de este video, quiero brindarte algunas pautas que te serán de utilidad para identificar información importante al momento de redactar un informe de hechos. Como ya habrás identificado, te habrás dado cuenta en la sesión anterior, la primera etapa o la primera actividad para elaborar un informe de hechos es la lectura de casos o de fuentes. Justamente acá tenemos algunas fuentes, algunos casos que tratan de un tema, tratan de una problemática. Lo mismo va a pasar con ustedes. Cuando la docente o el docente te presente los casos, te presente las fuentes, te darás cuenta que se está tratando de una problemática que atraviesa una empresa, una entidad, una organización. Entonces, como primer paso es la lectura minuciosa de las fuentes. Tienes que revisar con detenimiento, tienes que leer de manera minuciosa, detallada las fuentes. Luego, como segunda etapa, tienes que identificar cuál es la problemática, o sea, cuál es el tema, cuál es el problema que se está presentando en estas fuentes. Justamente la identificación de esta problemática hará referencia a la idea principal. Luego, como tercera etapa, identificarás en qué se divide la problemática, ¿no? Si supongamos te diste cuenta que las fuentes están hablando de las consecuencias, ¿no?, de una acción o de un caso, entonces tienes que darte cuenta cuáles son esos tipos de consecuencias o cuáles son los tipos de causas. Y como cuarta y última etapa, luego de que dividas la problemática en cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias o cuáles son los factores de esa problemática, tienes que identificar los ejemplos, las acciones específicas que den sustento a esa división de la problemática. Para que lo entiendas mucho mejor, acá justamente tenemos el ejemplo de un esquema. Y justamente los pasos revisados anteriormente nos sirven para diseñar el esquema. Al momento de leer las fuentes y conocer cuál es el tema, cuál es la problemática, eso me ayuda a identificar mi idea principal. Y justamente las fuentes que acabo de presentar tratan de un solo tema, que son las consecuencias negativas de no practicar algún deporte. Y justamente esas mismas fuentes me brindaron los tipos de consecuencias negativas, que son el deterioro de la salud física y lo perjudicial para la salud emocional. Entonces miren, justamente las lecturas o las fuentes me brindan estos tipos o me brinda cómo se divide la problemática general. Entonces, esto que he redactado, que está en color verde, serían mis ideas secundarias, ¿no? Y lo que está en negrita serían mis ideas terciarias, que son los casos, los ejemplos, los hechos más específicos que me ayudan a demostrar o evidenciar las ideas secundarias. Para que tu esquema esté bien elaborado desde un comienzo, te recomiendo que lo redactes en frase nominal, o sea, que no posea verbo conjugado. Como te das cuenta acá, estos enunciados no tienen verbo conjugado, no son oraciones. Y como son frases nominales, no terminan en punto. Ten mucho cuidado, que no terminen en punto. Y que se note la jerarquía. Como estarás viendo, mientras mayor jerarquía tenga, se encontrará más a la izquierda, ¿no? Por eso que estás viendo como una escalera. ¿Ya? Eso justamente indica la jerarquía de los enunciados.
Cuando la docente o el docente te apruebe el esquema, ahora sí podrás redactar el informe de hechos. Que acá justamente tenemos el ejemplo de cómo este esquema, de cómo este diseño me sirvió de base para la elaboración del informe. Ahí justamente verás ahí en colores para que lo puedas identificar, ¿no? Lo que está en rojo es la idea principal, que ahora sí, cuando lo pases a texto, ahí sí ya debe estar en forma de oración. Y recuerda, como hemos visto en videos anteriores, para que sea oración se tiene que identificar el sujeto y el predicado. Y cada vez que termine un enunciado, cada vez que termine una oración, terminar en punto. Ahí verás que he subrayado algunos conectores. Ya, esos conectores van a ayudar a identificar a partir de dónde comienzan las ideas secundarias. Estos conectores se recomiendan que sean conectores de orden. Ahí justamente yo utilicé en primer lugar, en segundo lugar. Pero también pueden ser otros conectores como por un lado y por otro lado. Lo que está en verde justamente hace referencia a las ideas secundarias. Y lo que está en negrita justamente es el sustento, los ejemplos, los casos que evidencian o dan sustento a las ideas secundarias. Y como te darás cuenta, si mi esquema tiene 7 elementos, 7 enunciados, y lo puedes contar con toda tranquilidad, te darás cuenta que en el texto también hay 7 oraciones. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Para que justamente se note el orden, se note que el texto tiene el mismo orden, la misma secuencia que el esquema. Ahora, por último, no te olvides que el informe de hechos tiene una estructura, tiene una presentación, tiene un encabezado. En ese encabezado, se indica a quién va dirigido, de parte de quién, cuál es el asunto, cuál es la fecha en que se está enviando ese informe de hechos, el objetivo, cuál es el objetivo de ese informe de hechos, cuál es el hecho principal, ¿ya? Y luego recién va tu texto, ¿ya? Muchos se confunden que objetivos y hechos es lo mismo. No, justamente es por eso que es importante que revises el formato que te envía la docente o el docente. Recuerda que este tipo de informe tiene como propósito reportar los problemas de manera organizada y que se tiene que evidenciar ese problema a través de hechos. Justamente por eso se llama informe de hechos. Muy jóvenes, espero que este video te sea de ayuda para las futuras evaluaciones, los futuros trabajos. De mi parte, Daniel Pachas Vélez, el asistente de aprendizaje a distancia, te desea todos los éxitos. Que tengas una excelente semana.